Hace cientos de miles de años se dio origen a un objeto capaz de revivir a los muertos y tener la posibilidad de tenerlos como marionetas. Solo si eras más poderoso que el ser que planeabas resucitar, porque si no ese ser ya vuelto a la vida, podría hacer trizas tanto el mundo terrenal y el mundo espiritual. Eso haría que todo corra un gran riesgo en todos los aspectos. Ese objeto también tiene la capacidad de llegar a otorgar a su usuario un poder a rango divino a su usuario, al punto que su poder sería tan gigantesco que podría pelear contra un dios sin problema alguno. Pero ese objeto acarrea consecuencias fatales a su usuario, tales como: pierdes por cada uso 10 años de vida, se pierde con demasiada facilidad la cordura, ya no poder control sobre tus propias acciones. Existen consecuencias mucho peores que estas que acabo de mencionar. Ese objeto tiene la capacidad de absorber seres dentro suyo en un bucle infinito que es imposible escapar. A menos que tengas una esmeralda caos a la mano y alcances a usar el control caos, tendrás una pequeña oportunidad de salvarte, pero si esa cosa te logró absorber tienes solo dos opciones. Número 1, liberar tanto poder caos hasta lograr destruirlo por dentro y salir de ahí, o la segunda, quedarte hasta el fin de los tiempos, junto con otras almas que se quedaron encerradas ahí y no pudieron escapar. Para mi buena fortuna logré escapar antes de ser absorbido, pero me dejó con pocas energías esa acción. Pero no sé cómo lo llegué a hacer, pero saqué parte del poder de la esmeralda y me recuperé en un 75%. He oído y leído miles de teorías acerca de la actual ubicación de ese objeto, pero todas fallaron con una muy mínima excepción, la de un viejo explorador que se dedicó gran parte de su existencia a buscar ese objeto. Acabó su búsqueda el mismo día que lo inició, porque algo desconocido lo asesinó a sangre fría e hizo pedazos. Pero para mi buena suerte antes le robé las posibles ubicaciones a ese infeliz. Una de las 6 ubicaciones está en Mobius, en el continente de Oloska, el continente del hielo perpetuo, mundo espiritual, el octavo círculo del infierno, la ciudadela solar, ciudadela lunar. Esas son las únicas ubicaciones que soy capaz de recordar por el momento, y los apuntes de ese tipo decían justamente esas ubicaciones. Todavía tengo un recuerdo muy claro de mi enfrentamiento con Shadow, el erizo. Recuerdo que duramos horas luchando hasta que yo aparezco de repente 2 esmeraldas caos y empiezo a generar miles y miles de clones de mí mismo alrededor del erizo. Esa acción me dejó muy débil, pero todavía me restaban unas pocas energías para teletransportarme a otro lado, pero Shadow cargaba consigo ese objeto. Era muy complicado esquivar sus golpes antes de que apareciera las 2 esmeraldas. En un momento preciso, Shadow, con un gesto de que tenía la victoria en la palma de su mano, se quita los 2 anillos que tenía en sus muñecas y hago que muchos de mis clones empiecen a atacarlo, pero era demasiado tarde para hacerlo, porque él ya tenía todo su poder oculto liberado. Se ve una enorme explosión que vuela en pedazos muchos de mis clones, por no decir todos. Empieza a patinar a una gran velocidad mientras lo cubría en todo su cuerpo un aura color rojo. Quemaba al tacto a la vez que destruía con mucha facilidad mis clones restantes. Yo, abrumado, no tuve otra opción más que retirarme despavorido. Shadow, al ver que me iba a patinar rápidamente hacia mí y salta lo suficientemente alto para lograr darme una patada muy fuerte que hace que me estrelle contra el suelo, dejando un cráter. Como estaba él en ese estado que lo cubría una aura roja, sentí que cuando me pateó, que me quemó el sol mismo. Estaba muy lastimado para volar y sentado empiezo a retroceder muy aterrado hasta que choco contra un muro, mientras Shadow iba hacia mí lentamente, mientras que al caminar se levantaban pequeños fragmentos del lugar. Cuando choco contra el muro vuelvo a mi estado 2 y me cubro para no ver mi horrible desenlace. Cuando Shadow está muy cerca de mí, me patea haciendo que deje de cubrirme y me apunta a la cabeza con 2 pistolas que traía. Justo cuando iba a disparar hago por fortuna el control caos y aparezco muy lejos de ahí, pero estaba muy moribundo que si Shadow me llegaba a encontrar, ¿qué podría hacer? Morir, correr, esconderme. Pero me curé muy poco con la esmeralda y puse de pie. Lastimado empiezo a irme, pero me era muy difícil caminar sin tambalearse, y con un tono frío digo: necesito encontrar la alma oscura de una maldita vez. Apenas terminé esa frase, caí desmayado estando en lo más profundo de un bosque oscuro.